la vida de nuestro pastor Marcelo. Tu gracia y tu favor estén con él en estos momentos. Permite que todo lo que pueda exponer en el día de hoy sea de total edificación para nosotros, tu pueblo. Úsale, Señor, con la gracia que has puesto en él. Saca todas las cosas que quieran estorbar al mensaje claro que nos quieres dejar. Papito, en el nombre de Jesús, bendecimos su vida para que él se mueva en la gracia que tú le diste, en el don que tú le diste, Señor. Muchas gracias. Nosotros también prepara nuestros corazones, nuestros oídos, Señor amado, para poder recibir tu porción. Muchas gracias, papá. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y tengo solo una hora, así que voy a ser sumamente rápido, entendiendo de que este tema se da en 4 horas, ¿ya? Y lo tengo que resumir en una sola. De todas maneras, todo lo que ustedes van a ver acá lo voy a compartir en un PDF, ¿ya? Para que tengan la tranquilidad de que no estén preocupados de tomar apunte de lo que esté ahí, sino que se preocupe de escuchar. Y también se va a grabar la presentación para que el que no alcanza a tomar algún apunte de lo que se dijo esté preocupado de aquellas cosas que de repente no se dicen y quedan dudas, como decían, y anote las preguntas, ¿ya? Y si quiere tomar apunte, bueno, hágalo con total libertad. Amén. Que Dios nos bendiga. La presentación, por favor. Bueno, comenzamos diciendo de que, como ya lo decían, el tema que presentaremos o que presentaré en el día de hoy habla de el origen y desarrollo de la ideología de género. Aquí usted no va a ver mucha Biblia. Aquí usted va a ver acontecimientos históricos, acontecimientos que muchas veces pasan solapados para el ciudadano de a pie, por así decirlo, quienes no acostumbramos mucho a andar leyendo o en bibliotecas. La idea es poder tener información del origen y es bastante más atrás de lo que usted se imagina. Amén. ¿Tenemos alguna dificultad? Bueno, de todas maneras voy a comenzar, de ahí nos colocamos al día ahí con las diapositivas. Bueno, quiero decir que comenzando con el contexto actual, para ponernos al corriente de los peligros que nos acechan en medio de la sociedad cada vez más alejada de los principios de la palabra. Hoy en día la sociedad ya no tiene miramientos si lo que se hace agrada o no a Dios. Es más, si mientras más alejado de Dios esté, mejor. Hay muchas leyes que hoy ya son impositivas y desde su comisión de familia creemos necesario seguir ampliando dicha información. Vivimos en tiempos complicados donde los pilares de la civilización occidental están siendo removidos. Usted dice, hoy está sucediendo lo que en muchos siglos se había respetado. Hoy ya no hay respeto ni por la palabra de Dios, no hay respeto por el orden natural. Por lo tanto, mientras los nuevos conceptos del marxismo cultural y de la ideología de género están siendo impuestos en políticas de la mayoría de los países. Mientras la población autóctona europea, y esto lo comenté en más de alguna conversación, va envejeciendo porque se permite el ingreso indiscriminado de migrantes y los migrantes mantienen su núcleo familiar normal y van creciendo de forma normal como ellos lo hacen. Entiendo que los musulmanes tienen un promedio de 5 hijos por familia. El europeo casi no está teniendo hijos. Entonces, sin
sin darnos cuenta, los musulmanes podrían tomar Europa con el pasar de los años, porque van a ser mayoría, ¿ya? Porque la población europea está envejeciendo. La decadencia de nuestra cultura se sucede a marchas forzadas. Unos niegan la familia y la maternidad para conseguir sus objetivos y otros la utilizan para conseguir los suyos. Mientras tanto, nosotros los cristianos miramos para el lado. Y a veces, lamentablemente, estas mismas corrientes de pensamiento han entrado a la iglesia. Y aquí yo no le estoy diciendo a los jóvenes, pónganse a tener hijos. Pero muchos lo han pospuesto. Han pospuesto el tener hijos por tener tal vez un crecimiento profesional, un crecimiento material. Por lo tanto, en cierta forma también ha entrado eso a las congregaciones. Ya, estábamos en la primera diapositiva, ¿ya? Y respecto a la persecución, queda demostrado que la persecución desde frentes tan opuestos como el radicalismo islámico y especialmente las doctrinas impositivas de los colectivos LGBTI se centra principalmente en la población cristiana y particularmente en el ataque a la familia natural. La imposición de las leyes de adoctrinamiento en las escuelas junto a la pérdida de potestad de los padres sobre sus propios hijos, añadido a la merma de los derechos fundamentales de expresión y sumado al hecho de profesar ser cristianos que defienden la vida y la familia, nos coloca en un punto de mira para el movimiento LGBTI. Por lo tanto, no vamos a pasar inadvertido. Es más, se ha victimizado tanto a este movimiento que prácticamente somos nosotros los opresores. Y finalmente podríamos decir que ahora los cristianos, y ojo, esto, lo que estoy hablando está visto desde el punto de vista europeo, pero es lo que viene para acá. Y en algún momento aquí hace mención que en América todavía no está del todo porque hay mucha gente, hay mucho pueblo cristiano, pero ya vemos que está entrando, ya entró, ya se legalizó el matrimonio igualitario, ya se legalizó el aborto, en fin. Entonces dice, ahora los cristianos estamos en la disidencia y por el hecho de defender la heterosexualidad, la maternidad y la familia, ya somos sospechosos. De no cambiar la situación, pronto tendremos que sufrir la realidad de vivir al margen de las leyes impuestas. O sea, así como se viene la mano, vamos a andar en la disidencia. Y preparémonos como pueblos, no para andar desobedeciendo leyes, pero cuando las leyes desobedecen a Dios, dice la palabra, como dijeron aquellos apóstoles, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Así que para cuando venga, no se haga la pregunta, ¿a quién obedezco? Y podemos decir como dice el Salmo 11:3, ¿puedes dar siguiente, por favor? Porque no tengo conexión. Ahí ya tengo conexión. Como dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? En este caso nosotros los justos podemos, o los justificados por la sangre de Jesús, debemos recurrir a lo que la Biblia nos dice, de obedecer a Dios. Bueno, y quería compartir también algo que encontré ayer, porque aquí nos habla, también dice, con toda la información que poseemos sobre la ideología de género, pretendemos resumir y definir los postulados para que desde una valoración sociológica y teológica podamos tener un acercamiento equilibrado y una comprensión clara de lo que significa esta corriente de pensamiento totalitario dentro del nuevo orden mundial. Y esto lo acabo de sacar ayer. Biden dice que se necesita un nuevo orden
mundial. Lo que se escuchaba en las iglesias o en los institutos bíblicos ya está saliendo y es un lenguaje normal. Usted lo había escuchado hace muchos años atrás, ya como estudios. Hoy ya está siendo realidad. Amén. ¿Qué es una ideología? Partamos por eso. ¿Qué es una ideología? Una ideología es toda corriente de pensamiento que persigue transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. ¿Y cuáles son los frentes de acción? Son dos. Por un lado tiene un ideal de la sociedad que pretende conseguir para ello, y por otro lado presenta un programa político de acción social invasiva para conseguirlo. ¿Le suena familiar? ¿Ah? ¿Le suena familiar? ¿No es lo que nos han estado mostrando estos últimos años? Amén. Después tenemos el vocablo género. El vocablo género en origen corresponde al campo de la lingüística y es usado para definir las propiedades de algunos términos gramaticales que pueden tener tres modalidades o géneros: masculino, femenino y neutro. Y bueno, acá, asimismo, cuando hablamos de género tenemos que clarificar varias cosas. Como le decía, dice posteriormente, respecto a lo que estábamos diciendo, y dentro de la dialéctica de los movimientos feministas y sus círculos de influencia, fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad. Y aquí les voy a pedir que presten un poco de atención para quienes han tenido un poco acceso a filosofía. En mi caso no me hicieron filosofía en el liceo, ¿ya? Pero aquí vamos a explicar características de la dialéctica en la filosofía. Bien resumido. Aquí está un poco enredado, pero en las imágenes va a estar un poco más claro, ¿ya? Y nos dice una rama de la filosofía que estudia las relaciones entre papeles de opuestos. En sus orígenes se extendió a un corto o un método para dialogar. Contradicción. La realidad es entendida como proceso circular, dinámico, y en este proceso se dan tres procesos dentro de todo eso, ¿ya? Y esto fue usado por Hegel y otros varios filósofos. Y bueno, tenemos dentro de la primera fase, tenemos la tesis, luego tenemos la antítesis y luego tenemos la síntesis. Y cuando lo apliquemos, por ejemplo, cuando lo apliquemos a la dialéctica hegeliana o a la dialéctica de Marx o neomarxista, va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, la dialéctica de Marx decía que la tesis era la burguesía y lo opuesto sería el proletariado. Y el comunismo sería su síntesis. O sea, el resultado de todo esto sería esto. Para validar entonces el comunismo se usa la dialéctica dentro de la filosofía. ¿Ya? Y ahora lo vemos dentro de la dialéctica del neomarxismo. La tesis sería el patriarcado. ¿Le suena conocido? La antítesis sería el matriarcado, o sea, el feminismo radical. Pero su síntesis sería la ideología de género. Entonces se valida a través de una ciencia del pensamiento humano, se valida la existencia de la ideología de género, como viniendo a ser la solución a estos dos problemas, a los dos extremos. ¿Ya? Viene a ser una solución. O sea, se usó una ciencia reconocida
para validar algo que no era aceptado. El comunismo perdió, en cierta forma, como se venía dando. Después no quiero adelantar nada, pero finalmente, dentro de esta ciencia, se encontró validar estos movimientos. Ahora, ¿qué es ideología de género? Explicamos qué es lo que era ideología, qué es lo que era género. Ahora, ¿qué es ideología de género? Es una ideología política de corte neomarxista. Acuérdese de esa palabra, neomarxista. Y sesgo totalitario que define que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. Por lo tanto, esto que ustedes ven acá se dio hace muchos años atrás. Lo que usted está viendo aquí, que ahora está escuchando, esto se dio hace mucho tiempo. Pero esto es la ideología de género. Orígenes, y aquí vamos a comenzar ya con un poco de historia. Orígenes de la ideología de género. La génesis de la ideología de género, el feminismo radical y los movimientos en pro del marxismo cultural hunden sus raíces en doctrinas ideológicas de corte marxista y en los grandes acontecimientos sociopolíticos que durante el siglo XX se sucedieron en Europa. Comenzamos con los filósofos precursores del comunismo. Aunque usted no lo crea, todo comenzó allí. Cuando Marx, desde su modelo de lucha de clases, proclama que la religión es el opio del pueblo, Engels publica El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Nietzsche, desde el nihilismo, sentencia la muerte de Dios. Se constata el resquebrajamiento de los fundamentos sociales, morales y éticos que contenían principios normativos y universales. Amén. Dentro de los acontecimientos que ocurrieron dentro del siglo XX, yo me acuerdo, estaba en clases cuando dijeron, cayó el muro de Berlín. ¿Ya? Fue en el 89. Amén. Noviembre del 89, todavía me acuerdo, estábamos a fin de año. Y, bueno, la caída del marxismo, porque ya prácticamente la gente no creyó en el tema de la lucha de clases, perdió credibilidad y su sistema económico lo llevó a quebrar. La perestroika tampoco pudo hacer lo suyo. Y la caída del muro de Berlín, con eso ya se dio por terminado el comunismo como tal, como se venía dando en esos años. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio de frente. Hubo un cambio de frente porque venía la lucha de clases, pero simultáneamente venía desde los años 20, 30, 60, venía recogiendo varios movimientos que venían. Dentro de esos estaban, los hippies, ¿ya? Los movimientos contraculturales que venían totalmente paralelos al comunismo. No tenían nada que ver. Y hasta podría decirse que hasta opuestos en cierta forma. ¿Ya? Pero es como que imagínense que van dos trenes simultáneos. Y como ven que un tren se va a ir a pique, ¿qué es lo que haría usted? Salta al otro tren. Y fue lo que hicieron. Lamentablemente, había dentro del neomarxismo, o más bien dicho, del tren de al lado, había muchas, ¿cómo lo puedo decir? Habían reivindicaciones que sí eran válidas, como por ejemplo que la mujer pudiera votar, que la mujer pudiera tener derechos que no tenía. Pero al subirse a este otro vagón, se politizó todos los temas que venían en el otro carro, por así decirlo. Y se tornó a la lucha de sexos. Acuérdese de esto. ¿Ya?
Ahora, con la lucha de sexo, dice, de forma que se sustituyó la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo burgués por la lucha contra el sistema familiar tradicional, mantenedor de una hegemonía patriarcal y opresora. Si usted se da cuenta, siempre mantienen ese diálogo detrás. ¿Ya? Y dice, a partir de aquí, los nuevos rumbos de las estrategias políticas de sesgo marxista confluyen en el viejo concepto de marxismo cultural, ¿ya? Que se venía dando paralelo al comunismo. La era moderna, industrializada, competitiva y cada vez más despersonalizada, unido al capitalismo feroz, al aumento del proletariado y el incremento de conflictos sociales, provocó que amplios sectores de una juventud idealista, muy desencantados del status quo y de una sociedad hipócrita y aburguesada, comenzaran su propia revolución. Y todos vemos que quienes tienen un poco más de años acá, los años 60 fueron años de revolución. ¿Ya? Por lo tanto, se pintaba un mundo ideal y se oponía, eran prácticamente antisistémicos. ¿Ya? Como por ejemplo el movimiento hippie. En Europa, en mayo del 68, la revolución sexual. En Francia. ¿Ya? El estilo de vida naturista, pacifista y nudista, la vida en comunas y las filosofías orientales que auguraban un futuro luminoso bajo la utopía de Aldous Huxley, recogido en su obra maestra Un mundo feliz. ¿Ya? Ahora, la familia y el matrimonio mayoritariamente eclesiástico se asoció al concepto de burguesía acomodada y religiosa, mantenedora de una hegemonía patriarcal. Ya, si se dan cuenta, la lucha no es de clases, es de sexos. Si ustedes se dan cuenta, hoy se mantiene eso. Y acá tenemos ya dice, muchos de estos movimientos astutamente radicalizaron y politizaron sus reivindicaciones. Entre otros muchos aspectos, esto provocó el inicio de la desintegración de todos los elementos normativos de la familia natural y la cultura judeocristiana, que ciertamente se asociaba a una sociedad rancia y obsoleta. Ahora, el nacimiento de la línea de pensamiento sociopolítico que provocó toda la convulsión social mencionada se produjo en la llamada Escuela de Frankfurt, ¿ya? O también conocida como la teoría crítica de la sociedad. ¿Leen eso? ¿Qué está ahí? ¿Les suena conocido? ¿La teoría queer? Ya. La teoría queer dice, es un conjunto de ideas sobre género y la sexualidad humana donde se sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino en los resultados de una construcción cultural que varía en cada sociedad. Conocido, total. Es lo que hoy se acepta. Ahora, estamos hablando... ¿Sabe de qué año estamos hablando aquí? Año 1929. 1929 ya se estaba vislumbrando lo que venía. Y nosotros, los cristianos, mirando hacia el lado. No instruyéndonos. No preparándonos para todo lo que venía. Cosa que cuando salió, lamentablemente salió con fuerza, hizo lobby en todos lados y hoy en día prácticamente está en casi todas partes del mundo. La contracultura.
La contracultura de la década de los 60 se refiere a un fenómeno cultural antisistema desarrollado por primera vez en Estados Unidos y el Reino Unido y posteriormente llevado a la mayoría del mundo occidental entre los primeros años de los 60 y mediados de los 70. El movimiento colectivo ganó fuerza al mismo tiempo que el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos crecía y se convirtió en revolucionario con la expansión de la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam. ¿Ya? Ideología de género. ¿De qué manera se impuso? Se impuso sutilmente. Primero, la aparición masiva e invasiva de movimientos asociativas, ¿ya? Tales como asociaciones culturales, universitarias, ecologistas, pacifistas, filosóficas, de defensa de los derechos de la mujer y todo tipo de ONG imaginables que han sido creadas o infiltradas por las doctrinas de la ideología de género para conseguir credibilidad y reivindicaciones con sabor a justicia social. ¿Les suena conocido? Todo esto que yo le estoy hablando no es nada nuevo, porque esto ya está prácticamente. ¿Ya? Segundo, el apoyo de la banca internacional y de los lobbies económicos junto con poderosas fundaciones filantrópicas. Todo esto ha permitido financiar e impulsar dentro del nuevo orden mundial el proceso del control económico, poblacional e ideológico. Tercero, la incapacidad de las políticas conservadoras de centro-derecha para oponerse al avance de la ideología de género. Lo vimos en el gobierno anterior. Sin que nadie lo presionara, ¿qué fue lo que aprobó? El matrimonio igualitario. No había necesidad de hacerlo, pero van cediendo terreno, ¿ya? Porque aquí se ve, no hay una importancia, no le dan una importancia a la palabra de Dios, no se le da importancia a la cultura con la que venimos, judeocristiana, porque importa aquí el poder, nada más que el poder. Número 4, el silencio, y esto nos corresponde a nosotros. ¿Cómo ha llegado el silencio y la pasividad del cristianismo, que en general no ha sabido ser sal y luz, manteniéndose al margen de la dura evidencia social? Y esto aquí es un llamado para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser sal y luz en medio de ellos, no para acusar, sino para atraer a Cristo. Ellos, ellas, o como se dicen, ¿ya? Como se digan llamar, Dios los ama. Dios los ama y no los podemos rechazar. Y si alguno de ellos viene, no le tenemos que rechazar, le tenemos que aceptar. Pero también tenemos que aceptar que Cristo transforma. Vienen para acá y les amamos y les vamos a enseñar la palabra de Dios. Y les vamos a mostrar el amor de Dios. Y va a ser el amor de Dios, va a ser el Espíritu Santo que va a traer convicción de pecado. No nosotros. Nosotros no convencemos. Nosotros no salvamos a nadie. ¿Ya? Cristo es el que salva. Amén. ¿Ya? Y bueno, acá ya tenemos el paso, entonces dice, en síntesis diríamos que la ideología de género y su base central de pensamiento, que es el marxismo cultural, persigue conseguir 4 objetivos generales. ¿Y qué serían? Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, porque lo que para nosotros es natural, para ellos es una limitación. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Lo que para nosotros es un orden establecido por Dios, para ellos es un sistema opresor. Y no le llame la atención cuando de repente digan, la Biblia es un libro opresor. Y se prohíbe la entrada a los colegios, se prohíbe leer la Biblia, se prohíbe hablarle a alguien de la Biblia, porque la Biblia es un libro opresor. Y Dios es un Dios opresor. ¿Por qué? Porque da límites, da órdenes. Padres, cuando críes a tus hijos, tú no eres un opresor. Tú colocas límites y colocas orden. Así como Dios colocó orden. En la naturaleza vemos cómo cada cosa está en su lugar. Si no, sería un desorden.
Por lo tanto, padres, cuando ustedes están formando y alguien le diga, ¡ay, qué opresor es, qué eres! Tantas órdenes, tantos límites que le coloca, estás siendo obediente a la palabra si lo haces conforme te ha sido enseñado. Y la palabra como nos enseña también. Bueno, me metí en otro tema, pero ¿ya? Y así como existen los 10 mandamientos dentro de la palabra de Dios y de la ley de Moisés, también hay 10 mandamientos dentro del mundo de la ideología de género. Y el primero sería feminismo radical. Victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Igualitarismo. Negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y del género fluido. Anticristianismo. Oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. Homosexualismo. Promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGBTI y victimización ante los heterosexuales. Colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Hoy ya lo estamos viendo. Relativismo moral. Y ojo, esto no tiene que entrar a la iglesia. Bueno, ninguna de estas cosas. Pero muchas veces hemos relativizado la moral. Ojo, eso está en el mundo. No debiera estar acá. Negación de los valores universales y ética normativa. Todo es admitible e incluso todo vale, salvo disentir con estos mandamientos. Esto es lo que dicen ellos. Liberalismo ético. Apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como el aborto libre, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. Hubieron países en que era legal, había un manual de cómo los pedófilos podían abusar de bebés sin dejar daño. Y tanto que se fue en contra de eso que al final lo convirtieron en ilegal. Pero ¿cuánta información llegó a los pedófilos mientras eso fue legal? Me parece que fue Holanda. O Ámsterdam, en Ámsterdam por ahí estaba eso legalizado. ¿Ya? Que a todo esto es un país muy, muy libertino. ¿Ya? El hedonismo. Ahí lo escribí sin H, con H por si acaso. ¿Ya? Búsqueda del placer como un fin en sí mismo y sin restricciones ética, morales o religiosas de ningún tipo. El hedonismo prácticamente es la sociedad del hedonismo. Todo se mira a través de lo que causa placer. ¿O no, jóvenes, que si no le entretiene no es bueno? Si no le entretiene no es bueno. Y lamentablemente en las iglesias tratamos de entretener. ¿Ya? Cuando queremos enseñar, queremos entretener para que la gente no se aburra. ¿Ya? Entonces, ojo, se ha instaurado también la sociedad del hedonismo. Dictadura ideológica. Pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora, tachándolo de homófoba, fascista y represora. Usted seguramente ha visto videos que son ridículos. ¿Ya? Llegan a pisar en la ridiculez cuando alguien le llama mujer a una mujer y ahí empieza todo un problema, viene un superhéroe y le dice, ¿por qué me has llamado así? Me estás, en el fondo, como que la estaba
no sé, provocando, que le estaba molestando, por así decirlo, y lo querían encarcelar, y al final él dice, la única solución es que, me siento mujer. Así que, y empieza a entrar en el juego para librarse de la justicia. ¿Ya? En fin, es un poco ridículo a veces los videos que aparecen, pero un poco muestran la realidad que hay oculta y poco lógica. ¿Ya? Y finalmente, la destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. De esta forma, la identidad del ser humano, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, desaparece. Por lo tanto, ¿cuándo esto va a ser totalmente, se va a poder llevar totalmente a cabo? Cuando la iglesia sea levantada, por hermano. Nosotros somos el estorbo. Usted y yo somos el estorbo para el mundo de hoy. Para todo esto que viene, somos el estorbo. Y cuando eso ya esté tomando dominio a nivel mundial, ya prácticamente no va a encontrar estorbo, porque la iglesia va a haber desaparecido. Y ahora, redefinir. Estrategia para redefinir y reinventar. Dice, del obsoleto comunismo del siglo XIX se pasa al marxismo cultural del siglo XIX, se pasa al marxismo cultural del siglo XX y luego se pasa a la ideología de género, ¿ya?, del siglo XXI. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Ya? Dice, luego de los pilares fundacionales de nuestra civilización occidental, es decir, el cristianismo, la familia, la sexualidad, la ética con bases cristianas en general, que desde generaciones nos han dado sentido de identidad, desaparecen a un ritmo que suponen una auténtica aceleración de vértigo. O sea, desaparecen los pilares de la civilización occidental. ¿Y desaparece qué? La civilización occidental, el cristianismo, la sexualidad con sus límites y la ética con base cristiana. ¿Ya? Si usted quita todo eso, prácticamente el camino para el anticristo está hecho. Si usted se está dando cuenta, todo esto está preparando un camino. Quitando la Biblia, quitando a Dios de en medio, el hombre no tiene quien vaya a asumir, o la organización, o quien quiera que sea que se vaya a levantar para gobernar el mundo, no va a tener ningún problema. Y bueno, acá, ojo, voy a pisar algunos callos. Dice, la reivindicación de la mujer más la crisis de la masculinidad da como resultado que el hombre tiene miedo de ser hombre. No que no quiera ser macho, no, que no asume su papel. ¿No pasa lo mismo dentro del matrimonio? ¿No pasa lo mismo dentro de la iglesia? ¿Quiénes son las que más oran? Las mujeres. Por lo tanto, ¿pero quiénes deberíamos ser los que deberíamos estar a la cabeza? Por lo tanto, la posición que Dios nos ha dado no es sobre la mujer. Tenemos una responsabilidad, sí. No es que estemos sobre la mujer para pisotearla, no. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, que tenemos que dar cuenta de la mujer. ¿Ya? Todo lo que usted diga, si la mujer dice bla, 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 y el hombre no dice nada, está siendo cómplice ante Dios. Porque el hombre es el responsable de lo que sucede en la familia. Delante de Dios es el hombre responsable. Bueno, y dice, el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer con ser mujer no tiene bastante, o yo podría decir, no tiene suficiente. La mujer de hoy quiere más, quiere más, quiere más poder,
quiere más autoridad. Y si puede pisotear al hombre, lo hace. Y ojo, eso pasa en la iglesia. Pasa en los matrimonios. No quiero meterme en ese es otro tema y capaz que sea tema para otro retiro. ¿Ya? ¿Ya? Así que, ojo, varones, tomen el lugar que Dios les dio. Y mujeres, tomen el lugar que Dios les dio. Amén. Y nos vamos a evitar esto. Y bueno, aquí viene el enfrentamiento. Y aquí vemos cuáles son las consecuencias. Al cambiar la lucha de clases por la lucha de sexos, el marxismo cultural comenzó un enfrentamiento entre los géneros que resquebrajó los conceptos de diferenciación y complementariedad. Diferenciación, hombre-mujer. Complementariedad, cabeza, ayuda idónea. Que la ayuda idónea es complementaria de la cabeza. ¿Ya? Y resquebrajándose eso, olvídese. Viene los pilares básicos de la unidad. Estos son los pilares básicos de la unidad matrimonial y por lo tanto familiar y por lo tanto social. De forma que debido a su importancia creemos necesario explicar los orígenes del feminismo radical o de género, así como de la crisis de la masculinidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo empezamos históricamente y ya vamos en la forma de pensar que cada uno va teniendo y ya lo vamos sintiendo más cercano? Cultura occidental. Aquí ya empezamos un poco más de historia. Tenemos entonces que en la Edad Media el tipo de pensamiento era teocéntrico, centrado en Dios, entre comillas. En el Renacimiento, centrado en el hombre. En la Ilustración, centrado en la razón. En la posmodernidad, en el relativismo. Y ahora en la modernidad líquida. Y aquí quiero que nos detengamos. Modernidad líquida. Acuérdese de este concepto. No sé si alguno ya lo habrá escuchado. Y aquí es, para que esto se dé, hay un totalitarismo. Y si ustedes se dan cuenta, gracias a Dios, en Chile se pudo detener, porque venía con aires de esa nueva constitución, venía con aires totalitarios y de imposición. Gracias a Dios nos libró de eso. Amén. Y modernidad líquida. Se refiere al contexto y entramado social existente al movimiento intelectual nihilista, que es el nihilismo, en el fondo lo que quiere decir es corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas, negación de toda creencia o todo principio moral, religioso, político o social. O sea, política de negar todo lo que podemos creer hacia atrás. ¿Ya? ¿Dónde había quedado? Cuyo principal instrumento revolucionario y de penetración cultural es la ideología de género. Es decir, la modernidad líquida es el movimiento social imperante hoy y la ideología de género es su principal frente de acción. O sea, la modernidad líquida es lo que está debajo, es la base. Y lo que usted ve, lo que estamos viendo, es la ideología de género. La sociedad modernidad líquida. La sociedad modernidad líquida es aquella en que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas, ojo, antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas. La liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida como la sociedad líquida no pueden mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. ¿Alguien ha intentado mantener la forma de una bolsa con agua? Imagínense una bolsa de 100 litros. Imposible. ¿Y usted ha visto cuántos conceptos hay respecto a cuántos tipos de géneros hay? Todos los días están saliendo.
el género fluido, el pangénero, ¿ya? Hay tantos conceptos como personas hay. Y se sigue dando. ¿Por qué? Porque es un constante cambio. No tienen un orden, hay un desorden, más que un orden. Modernidad líquida. La modernidad líquida es el movimiento social imperante hoy y la ideología, como le decía, es la ideología de género es su principal frente. En la Edad Media fue una época oscura, ¿ya? El Renacimiento, donde el hombre y sus posibilidades dominaron el escenario mundial. Posteriormente, la Ilustración, si bien aportó una importantísima innovación, desarrollo y modernización de la sociedad, al centrar su base en el de pensamiento en la razón, ¿ya? Y así sucesivamente. Vemos también acá en la sociedad líquida, sociedad moderna líquida, es aquella a que en estos momentos está basada en una trilogía. Se trata de un movimiento social que a veces se solapa en sus fines con las ideologías de género, ya que viene fundamentado en la trilogía de relativismo, feminismo radical y hedonismo. Ahí está bien escrito. ¿Ya? Y el hedonismo es doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato, tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. ¿Ya? La modernidad líquida es la realidad social de la que se nutre el manifiesto político de la agenda LGTBI, BTI o TBI. Ahí la escribí mal, es BTI. ¿Ya? Dice, con todo ello se pretende establecer la sociedad del hedonismo, pues se considera que los seres humanos pueden alcanzar la felicidad en la realización de sus propios deseos, incluidos los sexuales, sin límite moral, legal o incluso corporal alguno, utilizando para ello cualquier medio posible, incluido el control de la natalidad, el aborto y por supuesto la supresión de la diferenciación sexual, como ya hemos visto y hemos recalcado. ¿Ya? La nueva modernidad líquida promueve cambios vertiginosos y radicales en la civilización histórica, facilitando la transición hacia un pensamiento más holístico universal. El pensamiento holístico implica observar la totalidad en los procesos, las experiencias, los conocimientos, las actividades y en las personas. Analiza la realidad de una forma integral. Por ejemplo, no estudia un árbol, sino que analiza todo el bosque donde se encuentra, sin dejar de lado un sujeto de investigación. O sea, ve el todo. Si usted se da cuenta, es todo globalizado, es todo generalizado. Esta perspectiva ultramoderna favorece el resurgir de la sociedad cada vez más uniforme, donde el énfasis se supone en diluir la identidad, el género y la sexualidad indistintamente en ambos géneros, desdibujando límites y creando una extraña sensación de producción en serie y de identidad flotante o mutante. Dentro de este nuevo desorden mundial, sumergido en un proceso de individualización y narcisismo sin precedentes, los conceptos de androginia y pangénero se vuelven sumamente relevantes, ya que cumplen con la reivindicación histórica de igualdad de oportunidades en todos los campos, tanto para la mujer como para el hombre, generando un rechazo a las tradicionales y monolíticas identidades prefijadas de hombre o mujer. Explico, androginia es definida como la capacidad de un individuo para identificarse indistintamente con rasgos y comportamientos típicamente masculinos o con rasgos típicamente femeninos.
y pangénero, estas personas confluyen los rasgos femeninos y masculinos sin depender de las circunstancias. Sirve cualquier clase de género, o sea, desorden total. No hay ideales ni fe en el futuro. Es un auténtico ataque a la esencia del ser humano, a sus raíces teológicas y antropológicas. A nivel individual nos encontramos con una institucionalización del subjetivismo y el relativismo, donde reina la no existencia de reglas generales y universales válidas. O sea, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quiénes son los que más aprovechan cuando hay desorden? Los que tienen el poder. Los que tienen el poder, mientras los de abajo están preocupados en luchar unos contra otros, arriba los que tienen el poder, les es más fácil manipular a la gente que está preocupada de otras cosas y no de la gente que tiene poder. Ojo con eso. Y vanidad de vanidades. ¿Quién decía eso? Salomón. La modernidad líquida es como la ave fénix que renace de sus cenizas. Por eso está de moda promover que los seres humanos no tenemos ley natural, innata, y que la esencia y la verdadera emancipación del ser humano es la libertad para redefinirnos, ¿ya? Y reinventarnos a nosotros mismos como queramos. ¿Les suena eso conocido en la Torre de Babel? Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Unámonos, seamos uno. Viene de ahí. También eso es pura rebeldía. La Torre de Babel fue y es un símbolo de rebelión contra Dios. Y hoy está pasando lo mismo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ay, me quedan 7 minutos. Ya. La modernidad líquida y la ideología de género contemplan a la familia natural como una institución zombie que camina mortalmente herida y ya ni siquiera debe ser sustituida por la tribu o comunidad que fueron aspiraciones de la superada modernidad, posmodernidad. Disculpe, ¿a qué hora empecé? ¿A las 11 empecé? Ya, sí. Tengo que ir más rápido. ¿Cuál será el siguiente paso? Estamos ante una auténtica colonización ideológica que desde el feminismo radical y el lobby gay pretende dar otra vuelta de tuerca a los ya maltrechos conceptos de heterosexualidad y género, diluyendo más su identidad en una fusión donde todo es relativo y cambiante. Ojo, hermanos, que el relativismo no entre en la iglesia. Padres, enseñemos a nuestros hijos. Si el niño pasa muchas horas en internet, si el niño pasa mucho tiempo solo y se entretiene con la televisión y con el internet, créame que ellos se están encargando de enseñarle esto. No le están enseñando nada bueno. A los niños hay que controlarles el internet. Hay que controlar el contenido. Y alguien podría decir, si alguien me estuviera escuchando de afuera, diría, qué dictador. Pero es la manera de poder cimentar en nuestros hijos verdaderos valores, valores establecidos por Dios, que dan un orden, que lamentablemente hoy se tiene como imposición y como dictatorial. ¿Ya? El virus anda suelto y en libre circulación. Solo es cuestión de tiempo y debemos estar preparados. Esto ya está suelto, hermano. Cuando un virus ya se suelta, bueno, ya hemos tenido el ejemplo vívido de la pandemia. Cuando un virus anda suelto, a cualquiera le puede dar. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener el antídoto. Si alguno de aquí se infecta, el antídoto es la palabra de Dios.
Amén. Así que si usted ha dejado de leerla, si usted ha dejado de compartirla en familia, ojo, está dejando de usar el antídoto que puede sacar a su hijo, a su familia, del relativismo, ¿ya? Y de todo el desorden que puede traer aquello. Y bueno, esto fue lo que compartía hace 2 meses atrás y decía, esta es la página de la ONU, que decía convocatoria de aportaciones, informe sobre el colonialismo, la orientación sexual y la identidad de género. ¿Ya? ¿Y por qué hago alusión a eso? Porque se supone que en octubre, ¿ya? En octubre, o sea, este mes, en una asamblea general de la ONU, se iba a exponer lo siguiente, dice, el llamado a insumos para un informe sobre la libertad de religión o creencias y protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Había un informe de un especialista, ¿ya? Este informe se iba a presentar, y esto está todo escrito, no lo escribí yo, está en la página, en la 78 sesión de la Asamblea General en octubre de este año. Y dice, este era el encargado de dar el informe, el señor Víctor Madrigal Borlos, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBTI. ¿Qué le parece? Y eso aparece en los diarios. Yo saqué información de los diarios. ¿Ya? No fue algo rebuscado. Si las religiones enseñan que el comportamiento homosexual es un pecado, están violando los derechos humanos. ¿Y qué le pasa a los que violan los derechos humanos? Cárcel. Hermanos, va a llegar el momento en que tenemos que enfrentar eso. Lamentablemente, vamos a tener que enfrentar esa situación. Y vamos a tener que andar tal vez en la clandestinidad. Y si alguien quiere la vida un poco más cómoda, déjese llevar nomás. Pero así como viene la comodidad, va a venir el acostumbramiento y no se van a dar ni cuenta cuando van a estar metidos en toda esta maraña de situaciones que van contra Dios. Y sin querer van a estar contra Dios. Ojo, se lo están diciendo. Prepárese, iglesia. Esto está para quedarse. Esto salió en diarios y este es el informe que se dio en octubre. Y se dio en la 78, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y todas las naciones que están adheridas a las Naciones Unidas, les va a salir un informe en que deben respetar esto que se está diciendo acá. Así que, hermanos, si se dice que Cristo viene, es verdad. Ya está a las puertas. El hombre mismo está haciendo que esto se produzca. Y bueno, los acontecimientos. ¿Ya? La iglesia sólida reclama su derecho y debe deber a pensar diferente, sin que por ello tenga que ser juzgada o acusada del delito de homofobia. Reclamamos nuestro derecho a ser una iglesia que sepa diferenciarse de una sociedad en la que nos negamos a diluirnos. Una nación, estas son palabras de Luther King, ojo. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Ojo. Y finalmente, gracias Señor. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo no estamos llamados a juzgar. No estamos llamados a juzgar. Lo que aquí se le entregó es una información para que usted esté al tanto de dónde vino y cómo está funcionando en medio de la sociedad. Estamos llamados a tender los brazos a todas estas personas que andan extraviadas, que andan en un desorden, pero es Cristo, es el Espíritu Santo quien convence. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Y terminamos este tema orando a Dios, porque cada uno de ustedes es responsable. Cada uno de ustedes es ya responsable de esta información y de lo que está pasando. Ya no es ajeno. Así que cierre sus ojos, incline su rostro. Padre eterno, vamos ante tu presencia, dándote gracias porque tu amor nos ha alcanzado, porque tu amor ha sido abundante para con nosotros. Queremos, Padre, que tu palabra se haga vida en nosotros y ayúdanos, Señor, para todo lo que viene. No será fácil. Ayúdanos, Padre, a ser valientes y ayúdanos para el momento en que tengamos que andar en la disidencia. Ayúdanos, Señor, en tus manos queremos estar, porque de los valientes es el reino de los cielos. Y queremos ser tu iglesia, esa iglesia valiente que no teme a lo que viene, por seguirte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que revistas de valentía a tu iglesia y que revistas, Señor, de poder a tu iglesia para poder atraer a todas aquellas personas y cumplir así tu propósito, la gran comisión, para poder anunciar con nuestras obras el Evangelio. En el nombre de Jesús todos se lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta exposición de nuestro amado pastor Marcelo. Ahora vamos a tener un momento de break. ¿Ok? Son las 12 hasta las 12:30. ¿Ya? 12:30 por favor acá. Si puedes llegar antes, mejor, para que ya podamos tomar ubicación para la segunda jornada. 12:30. Este break, bueno, aprovechen de ir al baño, ¿cierto? Y vamos a tener un break en la terraza. ¿Ya? Ustedes diríjanse a la terraza y tenemos un momento, un coffee break, ahí para que podamos disfrutar. Aprovechen de compartir con su hermano, aprovechen de saludarse, de abrazarse. Amén. Y 12:30 empezando aquí, por favor. Amén. Sean muy bendecidos.